Salmo número 103, Amén. verso 20. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Ok. Dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Amén. Vamos en esta tarde a hablar un poco respecto a los ángeles y tal vez a aclarar también algunas dudas respecto a su función y operación en nosotros, su relación respecto a nosotros como Iglesia de Cristo. Amén. 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 Entonces, vamos a ir mirando algunas cualidades de estos seres a quien la Biblia llama ángeles. ¿Sí? Vamos entonces a empezar hablando Hebreos 1:14 y vamos a ir viendo algunas cualidades. ¿Cuál? Hebreos 1:14 respecto a su naturaleza. Ok. Hebreos 1:14. Ajá. Sí, amén. Padre, Espíritu Divino. Hebreos 1:14 Está en la Biblia. dice, no son todos, aquí se está refiriendo a los ángeles, ¿cierto? No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿De la salvación? Ok. Entonces comenzamos hablando respecto a su naturaleza. La Biblia nos enseña que los ángeles son ¿qué? Espíritu. Son espíritus. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, nosotros a veces nos confundimos respecto a eso, pero los seres humanos realmente no somos espíritu, sino que somos almas vivientes, ¿cierto? Recordemos que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Es decir, nosotros poseemos espíritu, pero nuestra esencia como tal o nuestras emociones reposan sobre nuestra alma, ¿cierto? Sin embargo, los ángeles son seres netamente espirituales, más que físicos como nosotros. Esto hace que su composición, aunque bien es cierto que ignoramos un poco respecto a qué es el espíritu, pero, la ciencia trata de definir la creación, ¿cierto? Y la ciencia se da cuenta de algo, y es que hay algo que le da vida a la creación, y ellos lo denominan energía, ¿cierto? Ahora, la energía en sí es abstracta, no se puede ver ni tocar, es más, difícilmente se explica, científicamente hablando. Aunque la energía tiene sus expresiones, como el calor, ¿cierto? Como el movimiento, o como otro tipo de ondas a través de las cuales viaja, realmente la energía como tal no se puede tocar, ni se puede, interactuar mucho con ella en su estado de energía como tal. Pero básicamente la energía es lo que le da movimiento a cualquier cuerpo. Entonces, podemos definir que el espíritu es energía. Ok. Entonces, en ese sentido y en ese orden de ideas, la composición natural de los ángeles es espíritu. Ahora, las condiciones en las que Dios crea a los ángeles o sus capacidades también en gran parte tal vez son desconocidas para nosotros. Lo que sí es cierto es que los seres espirituales vemos en la palabra de Dios
que pueden materializar esa energía, ¿cierto? Bien es cierto, y Einstein lo dijo, que la materia es otro estado de la energía. Y a través de una ecuación muy famosa, él declaró que la energía puede ser transformada en materia, ¿cierto? Y la materia en energía. Y bien, eso sucede en la Biblia, porque aunque los ángeles son espíritus y aunque su composición es meramente energía, si así lo podemos llamar, ellos pueden materializar esa energía en cuerpos visibles, así como el ángel del Señor en repetidas ocasiones se apareció, compartió, habló, interactuó, y aún la Biblia misma dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿sí? Amén, amén. Entonces, aunque bien es cierto que la energía no se puede ver, los ángeles mismos inclusive pueden tener formas de fuego, en fin, pero ellos también pueden materializar en forma humana esa energía para en algún momento operar en medio de la esfera física, ¿sí? Esto también explica lo ocurrido en Génesis 6. La Biblia dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Entonces, estos hijos de Dios, que son ángeles, descendieron a la tierra materializando su espíritu. Entonces, esto es importante entenderlo, de que la composición espiritual de los ángeles le permite materializar su energía en un cuerpo visible, que se pueda tocar, es más, de carne y hueso. ¿Cómo lo sabemos? Cristo cuando resucitó fue glorificado, es decir, su cuerpo abandonó el estado de materia y fue transformado en una esencia espiritual. Por eso la Biblia lo llama espíritu vivificante. Y la Biblia dice que estaban los 11 reunidos y él apareció en medio de ellos estando las puertas cerradas. Sin embargo, les dice, ¿tienen algo de comer? Y también les dice, denme o tóquenme. Y van a ver que un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo, ¿cierto? Es decir, un ser en su estado espiritual no puede ser tocado, porque como es netamente energía, no puede ser palpado. Pero Cristo, aunque ya era espíritu vivificante porque entró a la habitación, pues el espíritu puede entrar a un lugar sin necesariamente haya una puerta abierta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el espíritu o los seres que son espirituales, netamente espirituales, no tienen la necesidad de interactuar con la materia. No sé si me hago entender en estos conceptos, ¿sí? Amén, amén. De hecho, a ver, dicen que las brujas para entrar a una casa necesitan que haya algo abierto y que si una bruja, o más precisamente el espíritu de una bruja queda atrapado en una casa y cierran la puerta ya no puede salir. Bien que esto sucede porque el ser humano no es espíritu. O sea, aunque él usa su espíritu para proyectarse, el ser humano netamente no es espíritu, sino que es alma, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesucristo cuando resucita se aparece y pese a que todo estaba cerrado entró, pero materializó su cuerpo delante de ellos y les dijo, tóquenme. Podía ser tocado. Es más, les dice que era de carne y hueso, porque dicen, un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo. Entonces, si a él lo tocaban, iban a sentir carne, ¿sí? Así que él materializó esa energía, porque recordemos que Jesucristo al resucitar entró en un estado de gloria, ¿sí? O glorificación. Y así en repetidas ocasiones dice la Biblia que cuando estaba en cierto lugar con unos discípulos, después de resucitado, les abrió los ojos para que entendieran que era Él y desapareció de ellos. Estando a la mesa, se desapareció.
Entonces estas son las virtudes o capacidades de este tipo de estado. ¿Me hago entender? Asimismo los ángeles. Los ángeles pueden en algún momento aparecer en un lugar, materializar su espíritu y desaparecer nuevamente. ¿Me hago entender? Amén, amén. Porque el elemento o el material que Dios usó para crearlos a ellos es espíritu. Y son netamente espíritu. Su parte intelectual y sus emociones y todo reposa sobre una esencia espiritual. Y esto permite que ellos tengan esa capacidad espiritual. Sin embargo, estos ángeles que les mencionaba en Génesis 6 materializaron su cuerpo para casarse con mujeres. Ahora, recordemos que esto es algo contra naturaleza, como dice Judas en su carta. Dice que los ángeles también fueron en fornicaciones contra naturaleza. ¿Por qué contra naturaleza? Dice, al igual que ellos, refiriéndose a Sodoma y Gomorra, dice también los ángeles, al igual que ellos, es decir, que los sodomitas fueron en actos contra naturaleza. Bueno, los sodomitas porque se echaron hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿cierto? Y esto es contra naturaleza. Pero los ángeles porque ellos son ángeles y las mujeres son mujeres. También es contra naturaleza. ¿Por qué? Porque no está en la naturaleza de los ángeles tener mujeres, ¿sí? Ellos no fueron diseñados para eso. Por eso en la Biblia no vemos ángelas, ¿cierto? Sino ángeles. Es más, ellos en su estado espiritual no tienen sexo, no poseen sexo, ¿sí? Ellos lo pueden lograr es mediante la materialización de su energía para tomar forma humana, ¿sí? Y de esta manera entonces interactuar dentro de la esfera humana, pero obviamente ellos lo hicieron bajo rebeldía, porque no les es permitido por Dios ese tipo de interacción con los hombres, sino que a los hombres, a causa de la corrupción y de la muerte, le fueron dadas mujeres para procrear la especie y mantenerla. Su origen, ¿sí? Vamos a leer y vamos a leer Ezequiel 28:13. Acá nos habla respecto a la creación de el querubín, a quien la Biblia llama lucero, hijo de la mañana. ¿Ezequiel qué? 28:13. ¿Estamos ahí? Amén. Ok, dice así. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Amén. Ok, y aquí voy a, 28, 13. aquí voy a explicar dos cositas, ¿sí? Uno, voy a aclarar lo de Génesis 6, porque hay una contraposición teológica respecto a que los hijos de Dios mencionados allí no son ángeles. ¿Por qué? Bueno, uno de los argumentos que se usan es que hay un texto en Hebreos que dice, a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, ¿cierto? Y bueno, ya vamos a leer ese texto y vamos a explicarlo. Pero la posición teológica que sostiene que no se refiere a ángeles dice que son hijos de Sem, ¿cierto? El hijo que Dios le dio a Eva en reemplazo de Abel. Ahora, si analizamos un poco estos elementos, nos vamos a dar cuenta que no pueden ser los hijos de Sem. ¿Por qué? A ver, si leemos el suceso, la Biblia dice que les engendraron hijas, ¿cierto? Les engendraron hijos a las hijas de los hombres, ¿sí? Y también dice que nacieron, ¿qué? Gigantes. Ahora,
Primero, ningún descendiente de Adán realmente era llamado hijo de Dios. Es importante entender que la primera persona que es naturalmente hija de Dios en la tierra, ¿quién es? Jesucristo, ¿cierto? Por eso la Biblia lo llama el primogénito hijo de Dios. Entonces, el hecho de que Jesucristo sea el primogénito quiere decir que es el primero. No hay otro hijo antes de él. Y lo que él permite es que hayan muchos más hijos. ¿Cómo? Bueno, él lo dice allá en Juan, si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. Antes de su crucifixión, ¿cierto? Pero si cae y muere, llevará mucho fruto. Bueno, Jesucristo cayó y murió y dio mucho fruto. ¿Qué es este fruto? Muchos hijos. Y por eso ahora él es llamado el primogénito. Pero realmente antes de eso era el unigénito hijo de Dios, es decir, el único en su especie, ¿cierto? El único en su categoría, unigénito. Jesucristo era el único hijo de Dios, pero a través de su muerte y resurrección, entonces se convierte en el primogénito porque trae muchos más hijos a la gloria. De manera que sostener que Sem era hijo de Dios, no hay un argumento teológico lo suficientemente fuerte para eso. Quien constituye hijos de Dios a los hombres es Jesús a través de su muerte y resurrección. Ahora, si lo juzgamos también desde el punto de vista biológico, no es posible que Sem, por el hecho, si fuese hijo de Dios, como lo sostiene esta posición, y le engendrare hijos a las mujeres hijas de Caín, por ejemplo, ¿por qué tendrían que nacer gigantes? No tiene sentido, me explico. Ahorita los cristianos somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero si un cristiano toma a una mujer que no es cristiana y le engendra un hijo, pues no van a salir gigantes, ¿cierto? Porque la paternidad de Dios se recibe en el espíritu y no en el cuerpo. Por eso el cuerpo tiene que ir a la sepultura y después resucitar en la gloria del Señor Jesucristo. ¿Me hago entender? Es decir, no existe la posibilidad que un hijo de Sem le engendrara un hijo a una hija de Caín y entonces nacieran gigantes, porque sencillamente un hijo de Sem es un ser humano como también lo fue Caín. Es decir, en este caso no aplica eso. Tuvo que haber una mezcla genética para que hubiese una alteración dentro del genoma humano y aparecieran gigantes en la Tierra. Y esto únicamente puede ser explicado de que estos hijos de Dios son ángeles. Ahora, si son ángeles, entonces ¿por qué la Biblia dice a ninguno de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Bueno, lo que pasa es que no leemos el texto completo, ¿sí? Pero leamos lo completo, eso está en Hebreos, es capítulo 1. No, eso está en Hebreos 12. A ver, si es 12. Hebreos 12, 9. ¿Quién lo puede leer? No, perdón. Ya. Es Hebreos 1, 6. Está en Hebreos 1, 6. ¿Quién lo encontró, por favor, que lo pueda leer? Dice, otra vez, Y otra vez. y otra vez cuando introducía al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Verso 13. Verso 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación. Bueno, el Salmo 25, por favor. Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1. ¿Cómo dice? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok. Y Hebreos 1:5 hace alusión a ese salmo, ¿cierto? Hebreos 1, capítulo 5. Y aquí es donde está el texto que les decía ahora, que se dice de que a ninguno de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú. Ahora, pero leamos el texto entero. 1:5 de Hebreos. 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, Ok. y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces, ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Ese es el texto completo. Es decir, ninguno de los ángeles ha sido engendrado por Dios. Ya leímos aquí en Ezequiel que ellos son creados. Es decir, Satanás, quien era Lucero, hijo de la mañana, fue creado, según leímos en Ezequiel. Hubo un día para su creación. Es decir, ni siquiera todos son creados al mismo tiempo. No es que un día Dios creó todos los ángeles y ya existieron todos. Dios crea en su soberanía en tiempo según su eternidad y a diferencia nuestra. Entonces, me explico. A ver, tomemos otro texto para entrar a explicar esto. Ahora sí vamos a leer Hebreos 12:9. Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Ok? Entonces, aquí el autor de Hebreos llama a Dios, ¿qué? ¿El Padre de qué? De los espíritus. Entonces, entendamos aquí algo importante. Dios posee una doble paternidad en el universo. Me explico. Dios es Padre por crear, ¿sí? Pero es una paternidad muy diferente a la paternidad de engendrar. Es decir, digamos, Dios crea los ángeles. En ese sentido, Él es el Padre de los espíritus, ¿sí? Y si nos vamos a ese mismo sentido, Satanás vendría a ser también hijo de Dios. Y uno puede decir, ¿cómo así? Eso suena muy raro, ¿cierto? Bueno, la Biblia dice crié, y ese crié es de crear, no de engendrar. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué pasó? Y ellos se levantaron contra mí. Entonces ahí entra la rebelión misma también de Satanás y sus ángeles, ¿cierto? Y la Biblia los llama hijos. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces ese crié es de crear. Y es muy diferente cuando Dios crea, porque Dios puede crear un ser anatómicamente o en esencia diferente a Él, y aún así es Padre por haberlo creado, ¿cierto? Pero las virtudes y los derechos que tiene una criatura de Dios no son los mismos que tiene una persona o un ser que ha sido engendrado por Dios. A ver, nosotros no tenemos la capacidad de crear, pero sí de engendrar. Dios no la dio, ¿cierto? Nosotros engendramos hijos. Pero si nosotros pudiésemos crear, sería diferente. En este caso no podemos, Dios puede hacerlo. Pero Dios no solamente puede crear, sino que Dios también puede engendrar. Sino que el engendrar le otorga al ser engendrado más... claro, porque todas las características de Dios se transfieren a Él por ser engendrado. En eso consiste engendrar. Digamos, un hijo humano, ¿cierto? Le hacen una prueba de ADN y debe coincidir en un porcentaje muy alto con el ADN de su padre, ¿cierto?
¿Por qué? Porque básicamente es la misma vida del Padre que se transfiere al Hijo y por consiguiente tiene las mismas características y es heredero de todo lo que el Padre posee. Entonces, Dios solamente engendró a un solo Hijo. ¿Sí? ¿Cuál es? El Cristo, ¿cierto? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, el hecho de que Él sea engendrado quiere decir que todo lo que posee el Padre es de Él. Por eso Jesús dijo, pidan en mi nombre y yo tomaré, el Espíritu tomará de lo que es mío y se los dará. Y Él dice, digo que tomará de lo que es mío porque todo lo que tiene el Padre es mío. Eso lo dijo el Señor, ¿cierto? Entonces, el unigénito de Dios es Cristo. Y Él posee las características, la naturaleza, la herencia, la imagen de Dios. Todo lo que Dios posee queda depositado en el Hijo. ¿Por qué? Porque fue engendrado. Sin embargo, ningún ángel fue engendrado. Ellos fueron creados. Crié hijos. En el principio creó Dios. Nunca engendró. Porque el engendrar es transferir la naturaleza misma de Dios a otro ser. Y eso Dios nunca lo hizo, excepto con el Hijo. Y nosotros somos hijos, ¿qué? Engendrados. ¿Por qué? Por Jesucristo. Es decir, en los cristianos reposa la naturaleza de Dios. Esta es la salvación de Dios y por eso es tan grande. Dios nos dio sus virtudes a nosotros, su herencia, su poder. Todo lo que Dios posee nos lo entregó a nosotros en Cristo Jesús. Sin embargo, a los ángeles no. Entonces, por eso el texto completo dice, a ninguno de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No. Y eso no quiere decir que no sean hijos. Son hijos, pero no engendrados. Son hijos por ser creados. Crié hijos. Crié de crear, ¿cierto? Y los engrandecí, pero no engendrados. El tema de ser engendrados es un privilegio exclusivo de Cristo que nos lo transfiere a nosotros por medio de la fe. Entonces, en ese sentido, entonces explicamos lo de Génesis 6, por qué estos hijos de Dios son ángeles, ¿cierto? La Biblia los llama allí y también los llama en Job, también los llama hijos de Dios, de que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, vino entre ellos Satanás. Entonces, en ese sentido, inclusive, volvemos al punto, inclusive Satanás en ese sentido puede ser llamado hijo, solo que en un contexto de rebeldía, ¿sí? Ahora, estos seres, Génesis 6, vemos entonces los ángeles allí también se rebelaron y son los que menciona Judas cuando habla de que los ángeles fornicaron al igual que los sodomitas, es decir, en el sentido no de sodomismo, sino en el sentido de fornicación contra naturaleza. Y dice la Biblia que a esos mismos ángeles Dios no los perdonó, sino que los arrojó ¿en dónde? Al infierno, en prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio, es decir, ellos están cautivos. Ellos no son los ángeles que se rebelaron con Satanás, porque los que se rebelaron con Satanás fue una rebelión mucho más antigua y estos ángeles no están exactamente en prisión, sino que operan aún en la esfera del universo, en las regiones celestes, dice la Biblia. ¿Me hago entender? Entonces son rebeliones distintas. ¿Sí? Entonces esto nos da a entender que, bueno, ya hablamos de que su origen es ser creados, no engendrados. Por eso los ángeles no tienen relaciones sexuales. Cristo nos habló de eso. Cuando se generó una disputa en relación a que una mujer tuvo el mismo marido, varios maridos de la misma mujer, y le preguntaban en resurrección de quién será ella entonces mujer. Cristo les dijo de ninguna, porque así no funciona en la resurrección, sino que seremos como los ángeles. ¿En qué sentido? Que no nos vamos a procrear ya en el tema sexual, ¿sí? Los ángeles no engendran. En su estado en que Dios los creó, ellos no engendran porque no hay ángelas, ¿sí? Entonces ellos están en un estado distinto y ellos no sienten, por eso es contra naturaleza, ¿sí? Me explico, un hombre natural, bien puesto,
no va a sentir atracción por otro hombre, ¿cierto? O sea, cuando un hombre se siente atraído por otro hombre es porque ya hay algo raro dentro y porque la naturaleza misma enseña que hay algo contra naturaleza. Pero un hombre normal, natural, a ver, un hombre, ¿cierto? Le ponen a otro hombre y le dicen, ve tan lindo, y él obviamente no le va a gustar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque su naturaleza misma en sus genes le manifiesta que a él le gustan son las mujeres. Entonces, en ese sentido, la naturaleza de los ángeles no es sentirse atraídos por las mujeres. No es eso la naturaleza. Entonces ellos cometieron un pecado contra la propia naturaleza. Ahora, claro hasta ahí. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces son creados, pero también esto nos manifiesta que tienen libre ¿qué? Como nosotros, ¿sí? Y esta es una de las cualidades que Dios tiene a la hora de crear una criatura con conciencia. Le da el derecho a elegir. Si hubo una rebelión con Satanás, si hubo una rebelión con Azazel, esto manifiesta que los ángeles podrían rebelarse, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia habla también de los ángeles escogidos de Dios. Y son ángeles que en todas las edades y periodos en los muchos años pasados han manifestado siempre fidelidad al trono de Dios. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, ellos siguen siendo seres con libertad. ¿Sí? Y las rebeliones que han habido manifiestan que son libres de elegir. Y que en tiempos pasados, pues, algunos han tomado la decisión de rebelarse contra el Señor. Ok, al punto, como ya hemos explicado, que han tomado mujeres como forma de procrear. Se engendraron hijos. Imagínense, la Biblia dice que nacieron gigantes y estos también eran los valientes de aquel entonces. O sea, hubo algo híbrido entre los humanos y los ángeles. Por eso este tema de los griegos, a ver, de todo hay algo de verdad, ¿sí ves? Sino que desde un enfoque distinto. Pero este tema de los griegos y la mitología griega y de Perseo y que el mitad hombre y mitad Dios, ¿dónde nace todo esto? En sucesos que han habido sobre la tierra, ¿cierto? De supuestos dioses que le engendraron hijos a las mujeres. Pero mire que la Biblia nos manifiesta también que todo esto se ha ocurrido, ¿sí? De hecho, por eso, o sea, es que Dios, a ver, cuando uno ve una asolación tan impresionante como lo fue el diluvio, al punto que Dios mató bestias y animales y todo, cuando uno conoce al Señor en su estado de paciencia, de misericordia, uno dice, para que el Señor tome esa decisión, la maldad tiene que ser mucha, ¿sí? Ahora, un sistema de seres humanos híbridos a Dios no le sirve. Es más, atacan directamente el propósito de Dios, porque el propósito de Dios era manifestar al unigénito Hijo de Dios en la tierra, y este unigénito tenía que tener una total genética humana. De lo contrario no podría ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el hecho de que ya hubiesen híbridos en la tierra altera ese propósito. Sin embargo, la Biblia dice que no era perfecto en sus generaciones, ¿cierto? Amén. Y por eso Dios elimina la raza humana porque ya se había pervertido inclusive en su genética y decide comenzar de nuevo. Y otro punto importante a resaltar aquí es que respecto a la creación de Lucero, la Biblia dice, en Edén estuviste. Ahora, nosotros siempre hacemos relación en Edén, el huerto de Edén allí en donde estuvo Adán, ¿cierto? Sin embargo, lo que hablábamos ahora 8 días, recordemos que las cosas espirituales que proyectan las cosas físicas. Es decir, si hubo un huerto de Edén en la tierra, ¿es por qué? Porque hay un huerto de Edén en los cielos. Hay un jardín de Dios en el cielo, ¿sí? Ahora, la Biblia dice que el lucero hijo de la mañana fue creado en ese jardín. Él fue creado en el huerto del Edén o en el jardín de Dios. O también otras traducciones lo llaman el jardín de los dioses. Allí lo puso el Señor y lo interesante es que cuando Dios crea al hombre, Dios primero planta un jardín al huerto, un huerto que se llama Edén, ¿cierto?
y allí crea al hombre. Entonces, toda esta información a Satanás le hacía entender lo que Dios estaba haciendo. Es decir, Dios estaba creando una criatura que iba a reemplazar. Él lo entendió desde el principio, por eso él aborrece al hombre, ¿sí? Dios creó un huerto en la tierra a manera de sombra de algo espiritual para empezar algo. Por eso este mundo es una maqueta, yo les he dicho, donde Dios está construyendo una realidad espiritual y nos está llevando a través de un ejercicio para comprender realidades que si nos las revelara en este momento nosotros no las entenderíamos, porque la Biblia dice que somos niños respecto a las realidades espirituales del universo. Pero estamos en crecimiento y Dios nos está enseñando. Amén. Pero Satanás entendió eso. Cuando él crea al hombre en el huerto, él dice, ya entiendo, hay un huerto, se llama Edén, crea un hombre, yo fui creado en Edén, en el Edén del cielo. No, pues este es el fulano que a mí me va a reemplazar. Y por eso Satanás entendía que mientras exista la raza humana, su reino será destruido. Por eso él busca cómo destruir al hombre, como cuando Saúl perseguía a David, correcto. Es el mismo síndrome, ¿sí? Pero bueno, a estas alturas ya obviamente el hombre, Satanás sabe que poco tiempo le queda y que ya su afán de destruir la raza humana no ha sido muy eficaz. Y bueno, ya vino el Cristo, ya está en la gloria y hay muchos hijos de Dios en la tierra, así que su proyecto es cada vez más disfuncional, hablando respecto al proyecto del enemigo, ¿no? Y cada vez se va destruyendo mucho más. Ok, continuamos. La función de los ángeles. 103, versículo 20 de Salmos, que leímos ahora. Salmo 103, 20. ¿Cómo dice? Que a la letra dice así. Bendecí al Señor vosotros, sus ángeles poderosos, en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces esta es la función de ellos. Ejecutan su palabra obedeciendo a su precepto. ¿Esto qué es? A ver, si lo vemos desde el contexto político, ¿sí? Porque esto es son expresiones políticas o gubernamentales. Ejecutan su palabra. Bueno, recordemos que el poder ejecutivo en un gobierno es el presidente, ¿cierto? Y para que su palabra se pueda ejecutar necesita de una fuerza que cumpla la ejecución de esa palabra, ¿sí? Que es la fuerza pública. Y igual cuando hay un precepto o cuando hay un decreto, quienes hacen cumplimiento de eso es la fuerza pública. ¿Qué es la fuerza pública? Bueno, la policía, el ejército y los demás grupos que están compuestos para hacer cumplir la orden del ejecutivo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los ángeles son la fuerza pública del reino de Dios. ¿Sí? Ahora, ellos tienen su organización como fuerza pública. Por eso Cristo mismo dijo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, salió Pedro a defenderle y le dijo, Pedro, mete tu espada en tu vaina porque yo podría pedir a mi padre y él me daría 12 legiones, que es un término meramente militar, ¿sí? ¿12 qué? Legiones, que también se traduce como batallones, ¿sí? Él me daría 12 batallones de ángeles. Y bueno, las legiones estaban en Roma conformadas entre 4.000 y 6.000 militares. Cada legión. Entonces, da a entender el Señor que los ángeles tienen una estructura militar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos son la fuerza militar del reino de Dios. Ahora, recordemos que Dios gobierna el universo. Lo que pasa es que a veces, a ver, nuestra mente es muy pequeña respecto a la realidad del reino de Dios. Por eso les digo que Dios nos lleva en un proceso de poder ensancharnos. Pero cuando nosotros hablamos del cielo y la tierra,
Entonces nosotros vemos la tierra como el planeta Tierra, ¿cierto? Y el cielo como un lugarcito allá donde está Dios, y el cielo y la tierra, y esa es toda la creación, el cielo y la tierra. Amén. Pero la creación es vasta e infinita. Ahora, si los cielos son infinitos, porque recordemos que la creación básicamente está dividida en tres, según la Biblia, ¿cierto? La tierra, los cielos y el cielo. Es decir, no es lo mismo el cielo que los cielos. Uno encuentra en la Biblia el cielo, pero también los cielos. Y cuando se refiere a los cielos, se refiere al universo. Sin embargo, cuando se refiere al cielo, se refiere al trono de Dios. Es decir, es un lugar también donde Dios tiene su trono. Es la sede de su gobierno en el universo, que no sabemos cuánto sea el tamaño de ese lugar, ¿sí? Desconocemos mucho respecto a eso. Sabemos que también es un lugar espiritual, es decir, está formado por esencia de energía únicamente, entonces no tiene corrupción, no entra en descomposición como este mundo. Ahora, este mundo es corrupto porque entró el pecado, dice la Biblia. Quien le dio la entrada al pecado fue un hombre, Adán, pero a través del pecado entró la corrupción, es decir, la muerte. Y por eso este mundo es corrompido. Ahora, lo que Dios ha hecho para que, o más bien, el sistema de este mundo para mantenerse es renovarse. Está en constante renovación para tratar de mantenerse en medio de la corrupción. Sin embargo, la creación es infinita. ¿Sí? Infinita en el sentido que nosotros no podemos comprender lo vasto que es el universo, los planetas. Si hacemos un término matemático, mire, tratar de comprender el universo es bien complejo. Yo vi una foto que se llama la foto más grande del mundo, ¿sí? Y está en YouTube. Fue una foto que el telescopio Hubble creo que fue el que le tomó esa foto a la galaxia Andrómeda. Estuvo ahí tomando esa foto, bueno, son como una unión de muchas fotos, pero cuando uno ve esa foto uno queda anonadado, porque es una foto de un pequeño fragmento de la galaxia, y cuando él la empieza a ensanchar, se ven millones de millones de millones de estrellas. Ahora, cada estrella de esas tiene planetas, ¿sí? Porque las estrellas son soles, como nuestro Sol. Y cada una tiene planetas. Todos esos millones de millones de millones de estrellas tienen planetas. Y es solo un fragmento de una galaxia, la Andrómeda, que es nuestra galaxia vecina, porque nosotros vivimos en otra galaxia que es la Vía Láctea, que está llena también de millones de millones de millones de estrellas con planetas, y se han observado millones de millones de millones de galaxias, cada una con millones de millones de millones de estrellas, y multiplique eso por cuántos planetas, queda uno al borde de la locura, ¿cierto? Todo eso lo gobierna Dios. Entonces el trabajo de los ángeles es arduo. Y el trabajo de los ángeles no se reduce únicamente a la tierra. O sea, nosotros entendemos el cielo y la tierra, entonces ellos van y vienen. No. A ver, la fuerza pública. Ahora, hay que entender algo. Y aquí les voy a compartir algo que tal vez ustedes nunca antes hayan escuchado en su vida. Sí. Pero, a ver, es el sentido común. En un país existen por lo menos 3 grupos de personas, ¿cierto? El gobierno, la fuerza pública y los ciudadanos, ¿cierto? Si aquí solamente hubiera gobierno y fuerza pública, entonces ¿qué país es ese? ¿A quién gobernaría? ¿Cierto? Entonces, los ángeles son la fuerza pública del universo, están al servicio de Dios. Estamos hablando de los ángeles de luz, ¿cierto? Los ángeles del Señor. Ellos ejecutan el mandato divino, pero ¿sobre quién? ¿Quién más hay en el universo? ¿Cierto? ¿Qué dice Pedro? A ver, primera de Pedro 3:22. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ok, por lo menos entonces ahí en ese texto ya vemos 3 grupos
de seres, ángeles, autoridades y potestades. Ok, los ángeles ya entendemos que son la fuerza pública. Autoridades, quiere decir que hay también autoridades, que ya serían entidades de gobierno, ¿cierto? Y potestades también son entidades de gobierno. Ahora, vamos a leer Apocalipsis 12:12. Apocalipsis 12:12. Y aquí quiero también mencionar algo respecto a nuestra relación con los ángeles. ¿En qué grupo de personas estamos nosotros? 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ok, ¿cómo dice allí en Dice 12:12. 12:12? Sí. Dice, por eso alegraos, oh cielos, y vosotros los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Ok, entonces, si dijimos que están la tierra, los cielos y el cielo, la pregunta es, ¿quiénes son los moradores de los cielos? ¿Sí? Quiere decir que en los cielos hay moradores, que ha sido el conflicto de toda la vida, respecto a que los extraterrestres, ¿cierto? Sino que el sentido que se le da ahorita es un concepto, a ver, les digo, abro un paréntesis para decir algo así rápido respecto a eso. Entendamos algo, la Biblia dice que Satanás arrojó por tierra, ¿qué? No el universo entero, La tercera parte de los ángeles. la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, por eso gran parte del universo está en desolación, porque juicio cayó sobre esa parte, pero no sobre todo. Es decir, hay 2/3 del universo que no cayeron con él, ¿sí? Hay 2/3 de las estrellas de los cielos que no cayeron con él. Entonces, en ese sentido, los cielos mismos están llenos de vida, porque es la naturaleza de Dios. Es decir, Dios no es un ser que va a crear un edificio de 100 pisos y de 5.000 apartamentos para poner a vivir en un solo apartamento a una persona, ¿cierto? Dios es un ser dador de vida. Todo el tiempo está dando vida. Mientras yo estoy predicando este sermón han nacido miles de niños, ¿sí? Millones de animales. Y todos provienen de Dios que da vida a todas las cosas. Amén. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, el universo como tal, y en Filipenses creo que eso, en Efesios, menciona que de él, hablando de Cristo, toma el nombre todas las familias de las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Lo han leído? Bueno, entonces, de allí donde los ángeles, a ver, su misión es que ellos son la fuerza pública. Ellos están encargados para poner orden en el universo y ejecutar la palabra de Dios en juicio. Entonces, ellos emiten también juicio. Cuando tienen que usar la fuerza, la usan. ¿Sí? Ese es están al servicio de Dios, pero son fuerza pública. ¿Ok? Claro está ahí. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos entidad de gobierno, es decir, nosotros estamos en la esfera de gobierno. Por eso, en Hebreos leímos que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de ¿quién? Ok. Los ángeles, entonces, si ellos son la fuerza pública y están a nuestro servicio, quiere decir que nosotros somos ¿qué? El gobierno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿a quién sirve la fuerza pública? Al gobierno, ¿cierto? O sea, la fuerza pública sirve al gobierno, no más. Entonces, si la Biblia dice que los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación, entonces quiere decir que nosotros somos el gobierno. Ahora, sin embargo, ahora actualmente hay muchas restricciones. ¿Por qué? Porque somos niños. Pablo dice, en tanto que el heredero es niño, está el cuidado de tutores y maestros hasta el tiempo señalado por el Padre, en el cual tomará posesión de todas las cosas. Entonces, Israel tuvo reyes de 6 años,
¿cierto? Pero la pregunta es, ¿estos reyes daban totalmente todas las órdenes? Seguramente que no, porque cuando se trataba, por ejemplo, de asuntos militares, no creo que fuese responsable dejar a un niño de 6 años las decisiones militares de un reino. No, hay que invadir tal país, lo que diga el niño. No, pues invadámoslo, invadamos este y este y este y este. Obviamente, un niño de 6 años no tiene la capacidad intelectual de comprender la magnitud de la seriedad de un asunto de eso, ¿cierto? Entonces, obviamente, las decisiones militares es muy posible que estaban a cargo de algún general o de algún ministro hasta que el niño alcanzara una edad madura en la cual pudiera tomar las decisiones militares del reino, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, pasa lo mismo. El Señor está trabajando entonces en la formación de una entidad de gobierno, la cual somos nosotros. Sin embargo, en nosotros todavía hay mucha infancia respecto a las realidades espirituales. Por eso a la vez nos han prohibido mucho también el contacto con los ángeles, y que ya vamos a hablar de eso, inclusive la ordenanza misma del mandato a los ángeles. Sin embargo, llegará un día, ¿sí? Llegará un día en que seremos posicionados en el gobierno, y también por eso viene la era del reino, que es un gobierno de 1000 años sobre la tierra, en el cual Dios lo que busca es ensanchar todavía aún más nuestro pensamiento respecto a nuestro gobierno en el universo. Y de esta manera se pueda llegar al punto donde Dios quiere llegar, que es que la iglesia sea una entidad de gobierno en Cristo, capaz de gobernar el universo, y para eso tendrá una fuerza pública que se llaman los ángeles. Y los ángeles obviamente pues están también sectorizados en sus rangos de autoridad, arcángeles, serafines, querubines, cada uno de ellos en su área en que se desempeñan según su poder, ¿sí? Ok, entonces empiezo a concluir con la última, el último punto, y es, bueno, ya dijimos entonces nuestra relación con ellos está respecto a gobierno, fuerza pública, ¿sí? Esa es nuestra relación con los ángeles, gobierno, fuerza pública. Nosotros en Cristo somos el gobierno, y ellos están al servicio de los herederos de la salvación. Entonces, hay muchas restricciones hoy. ¿Por qué? Vuelvo al punto, por la infancia nuestra. Es decir, es irresponsable poner la fuerza pública a cargo de un niño de 6 años. Seguro que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fuerza pública hablamos de fuerza. Ahora, de allí donde Dios ha prohibido, en este momento, en esta esfera, mientras se dispensan los tiempos, uno, que el hombre establezca contacto con los ángeles. Y allí quiero hablar y mostrar un peligro que sucede hoy día a través también de falsas enseñanzas. Todo contacto de los ángeles con los hombres se ha dado únicamente por iniciativa divina. Es decir, Dios envía un ángel, el ángel viene y aparece, da la información y se va, ¿cierto? Nunca vemos en la Biblia que haya habido un contacto con ángeles por iniciativa humana, jamás. Dios siempre ha generado una prohibición de esto. El ángel viene porque Dios lo envió, se manifiesta, da la información, se va, ¿cierto? Y las veces que ha aparecido, digamos, como lo dice Hebreos, muchos sin saber hospedaron ángeles, fue de una manera camuflada y que no se percataron ni siquiera ellos mismos que tenían un ángel, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué sucede? Porque como los ángeles de Dios son espíritus puros, es decir, la esencia que a ellos los compone tienen una pureza que emanan una luz que es atraíble, ¿me hago entender? A ver, les pongo un ejemplo. Cuando Juan escribió el Apocalipsis era un veterano, ¿sí? Era un anciano de más de 100 años. Había caminado 3 años con el Señor cuando era muchacho, porque se dice que uno de los discípulos más jóvenes fue Juan. Por eso la relación entre Jesús y él, porque él vio siempre a Jesús con la figura de un padre. Entonces, a casi 100 años estamos hablando de toda una vida predicando la palabra, teniendo revelación con el Señor, conociendo al Señor. Sin embargo, cuando el ángel que le muestra las revelaciones, al final dice la Biblia que él se postró para adorarlo, ¿cierto? Al ángel. Sí. Y el ángel mismo le reprocha y le dice, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Adora a Dios.
Entonces, si un hombre tan experimentado en Dios, en ese momento se dejó llevar, ¿sí?, por la luz misma y la magnificencia de este ser, ¿cuánto más? Uno, ¿cierto? Entonces, el ser humano es muy dado a adorar lo que es superior a él. ¿Sí me hago entender? Por eso es que los fans y por eso es que las idolatrías de este mundo. Entonces, si Dios permite un contacto estrecho entre los humanos y los ángeles, los hombres van a terminar adorándole. Ahora, si no lo tienen y lo hacen, ¿por qué se adoran a los demonios? O más precisamente a los ángeles caídos. Porque ellos emiten esa luz, ¿sí?, de un ángel. Aunque ellos ya son oscuros, se disfrazan, dice la Biblia. Pero en su naturaleza se siente ese poder de ángel, ¿sí? Entonces por eso los humanos terminaban adorando los demonios o a los ángeles caídos, ¿sí? Ahora, cuando el hombre en su iniciativa busca tener contacto con los ángeles, termina teniendo contacto ¿con qué ángeles? Con los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios no van a permitir o no van a entrar a hablar con los humanos si ellos lo llaman. ¿Por qué? Porque está prohibido por Dios. Ellos van y le van a hablar a un humano si Dios los envía. Y vienen y hacen, y le dicen y se van. Pero si un hombre llama a ángeles, entonces viene un ángel y ay, vea, no, es un ángel caído, un ángel rebelde, es un siervo de Satanás. Y engaña a la humanidad. La Biblia habla de esto, que adoraron el ejército de los cielos, y también los que rinden culto a los ángeles, pero es a los ángeles caídos. Y por eso hoy la nueva era habla de los ángeles, de tener contacto con los ángeles y todo esto. Pero no son más que demonios que engañan, pero bíblicamente Dios eso no lo permite, que el hombre llame o tenga contacto o invoque ángeles. No, eso está prohibido. No porque Dios le haya prohibido la relación a los hombres con los ángeles, no, porque Dios está formando una entidad de gobierno, es niña y no puede permitir que sea dañada. Cuando llegue a su madurez plena, los ángeles van a estar ahí para servirle a esa entidad de gobierno, siempre. ¿Me hago entender? Y por último, tampoco una orden directa. Es decir, nuestra autoridad reposa a través de Cristo. Por eso Cristo mismo dijo, yo podría pedir a mi Padre y Él me mandaría 12 legiones. Él no dijo, yo podría mandar 12 legiones. No. Cristo nos enseñó cómo es el uso, porque pese a que nosotros estamos en formación, muchos cristianos alcanzan una madurez en la cual pueden ya hacer uso de la fuerza pública, ¿sí? Y en ese sentido hay que saberlo hacer, y siempre es pedir a Dios. Yo podría pedir a mi Padre y Él enviaría 12 legiones. Entonces, en ese sentido no podemos ejercer una autoridad directa sobre los ángeles. Ángeles de Dios, yo los mando en este momento. O sea, siempre es importante pedirle a Dios. Amén. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, envía tus ángeles a tal lugar para que estos hagan algo, aquello, lo otro. Envía tus ángeles a este lugar para que estos nos protejan, para que hagan una barrera y un escudo a nuestro alrededor y nos defiendan. Pero siempre orando a Dios en el nombre de Jesús. Nunca haciendo un uso directo de los ángeles, porque nuestra autoridad está reposada en Cristo por medio del nombre de Jesús. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Ok, ¿he sido claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bueno, después lo resolvemos. Amén. Démosle gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén.